En este video vamos a hablar sobre el poder de la imagen, la narrativa visual en videos cortos para redes. También, así como en video anterior hablamos sobre los planos, vamos a desmenuzar elementos que tienen que ver pura y exclusivamente con la imagen. Así como hablábamos que en la historia del cine los planos nos llevan a entender cuál es la distancia entre la cámara y el sujeto, cada plano va a contar algo distinto. En lo que conocemos como planos generales, el fondo o el ambiente donde va a estar el sujeto nos va a llevar a que podamos tener mayor información del entorno. A medida que se va acercando la cámara al sujeto, vamos a ver que tenemos distinta información, ¿no? Pasando de los planos medios, y acá es interesante hablar de los planos medios. El plano medio es un plano muy utilizado porque de alguna manera cuando estamos en presencia de otra persona es la distancia a la que los vemos habitualmente, teniendo en cuenta que el plano medio estaría ubicado, por así decirlo, desde aquí, bien, hacia arriba y viendo la cabeza del personaje. También tenemos que decir que los planos, la distancia de la cámara hacia quien está delante de ella, siempre está basada en el cuerpo humano. Bien, quiero aclarar, no podemos hacer un plano medio de un auto, bien, o de una mesa. Hacemos planos medios de personas. Los planos van a definir su nombre dependiendo de la distancia. En la de mayor distancia van a ser planos generales. Después vamos a tener plano entero, que como su denominación lo dice, vamos a ver a un sujeto completo en la pantalla. Plano americano toma su nombre fue el último que se inventó además, toma su nombre de los duelos de cowboy, en lo cual se podía ver, en este caso, las cartucheras con los revólveres, la acción que hacía y el sujeto. Después tenemos los planos medios y planos detalles. Cada plano nos va a dar información necesaria y, por ejemplo, los planos generales nos van a dar información más del entorno que los planos cortos. De los planos más cortos, uno de los más usados es el plano medio. El mismo tiene mucho uso, sobre todo en televisión. Tengamos en cuenta que cuando vemos a alguien que está en televisión, un presentador, lo vemos en un plano medio. Eso, como hablábamos antes de los formatos, en un formato 4:3 está bien constituido y lo podemos ver como si estuviéramos hablando con este sujeto o personaje. Cuando vamos a web, ¿qué es lo que usamos? Hay que ver qué es lo que queremos contar. Si nosotros estamos hablando de que el sujeto, el personaje se va a ver de alguna manera de mejor forma, lo que empezamos a utilizar son planos mucho más cercanos. Utilizamos planos medios, a veces utilizamos primeros planos y hay que ver también vuelvo a repetir, qué es lo que queremos contar. También la utilización del formato, lo que digo, del 16:9, que es un formato apaisado al 9:16, me va a llevar que la composición del mismo sea distinto. Esa composición viene dada también por reglas. Acá vamos a nombrar algunas de ellas, pero no vamos a profundizar. Una de las reglas son la regla de los puntos fuertes. La regla de los puntos fuertes puede ser en una imagen apaisada y vamos a encontrarlos en estos lugares. También vamos a ver que los puntos fuertes se pueden encontrar en un formato de retrato, que es el que vamos a conocer como un formato más bien vertical. En esos formatos también vamos a encontrar puntos fuertes. La composición me va a llevar a un elemento muy importante para poder entender la imagen. Ese entendimiento de la imagen tiene que ser claro para lo que quiero contar. Dentro de los elementos que tenemos en la narración, vamos a hablar ahora de dos en particular. Uno es la profundidad de campo y otro es el fuera de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo, así que como hablábamos que los planos era la distancia entre la cámara y quien estaba delante de la cámara, en la profundidad de campo realizativa vamos a encontrar elementos que tienen que ver entre
un plano más cercano a la cámara, un plano no medio de persona, sino un segundo plano y un plano mucho más atrás. Esta conjunción de las tres distancias unidas nos va a llevar a que lo realizativo tenga un elemento para contar. No es lo mismo que tenga una cámara que puede mostrar desde donde estoy ubicado hasta el infinito, que algo que tenga que ver con la realización. Esto quiere decir que los elementos van a tener que ver con lo que quiero contar. Se utiliza muchas veces la profundidad de campo, por ejemplo, para entender que quien está mirando nuestra imagen, yo no la estoy viendo, y venga algo de atrás y el personaje, que en este caso sería yo, no estoy viendo lo que ocurre atrás, pero los espectadores sí. Después hay una interacción entre la parte que está atrás con la parte más adelante. La profundidad de campo tiene mucho que ver también con la cuestión web. En el cine tuvo muchísima y la sigue teniendo. Es un elemento particular del cine, la profundidad de campo. Permite que la historia sea contada desde un punto y contar todo en una línea sobre el eje de la cámara. La profundidad de campo en web entonces me va a dar esa posibilidad de encontrar en qué lugar estoy. El lugar en el que voy a estar ya de por sí va a decir algo. El sujeto con su teléfono y el fondo de por sí ya va a ser un lugar y ya va a ser una historia. Por eso hablamos de selfies. Otro de los elementos en la narrativa audiovisual es el fuera de campo. ¿Qué es el fuera de campo? Es ese espacio que no vemos pero tiene relación con lo que estoy viendo. ¡Wow! ¡Qué complicado esto! No es tan complicado. Ese espacio que está limitado por el formato en el que nos encontramos y ocurre algo fuera de ese espacio. ¿Cómo puedo saber qué ocurre fuera de ese espacio? Simple, hay 2 o 3 elementos que me van a dar la pauta, que se pueden utilizar a veces en conjunto y a veces de manera individual, y me van a mostrar qué es lo que ocurre. Mostrar quiere decir sugerir en realidad. Esa sugerencia puede estar dada por la mirada. Por ejemplo, si yo miro hacia allá, da la sensación de que puede haber algo, saludo o lo que sea, y de alguna manera esa interrelación de mirada me va a dar la pauta que hay algo fuera de campo. Otro elemento importante es las entradas y salidas de personajes, que lo que va a hacer es que hay algo fuera del encuadre. Por último, el elemento con mucha importancia es el sonido. Si en este momento escuchamos un sonido y ese sonido, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Hay una interrelación. Yo escucho a alguien que me llama de afuera del cuadro, escucho un bocinazo, escucho algo por el estilo, entonces hay una relación. Ojo, tenemos que tener en cuenta que no cualquier sonido va a ser el fuera de campo, sino el que tiene una relación también con la historia que estoy contando. ¿Qué quiere decir con la historia que estoy contando? Aquí vamos a utilizar una palabra muy importante que quiere decir que es la palabra diégesis. La diégesis es todo lo que tiene relación con la historia. Entonces, si el sonido que voy a escuchar puede ser diegético, va a estar dentro de la narrativa. Si una persona va caminando, cruza la calle y escucha un bocinazo sin necesidad de ver un auto, vamos a entender que ese sonido de la bocina es diegético. El fuera de campo, como la profundidad de campo, son elementos muy utilizables en los videos para web. El fuera de campo nos va a ahorrar muchísimos elementos, no solamente económicos, sino narrativos. Utilizar el sonido de manera adecuada, sin necesidad de estar mostrándolo, puede generar que en la narración, hacer una narración mucho más rica en el sentido de utilizar las bandas sonoras, que es lo que vamos a ver en el video siguiente. Y recuerden que en el aula del curso van a encontrar material complementario que habla de todo lo que estuvimos viendo en este video. Muchas gracias.